Entonces todos tenemos fe, ¿verdad? Digo, yo creo que estás aquí porque crees en Dios, crees que hay un Dios, crees que Dios puede hacer algo, por eso estás aquí. Pero no todos tenemos el mismo nivel de fe ni la misma forma de creer. Y eso no está mal. Simplemente que Dios quiere llevarnos al nivel que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, ¿cuántos están listos el día de hoy para crecer más en su fe? ¿Sí? Muy bien. Arrójame por favor, Fer, el primer versículo que está en Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una persona con la fe correcta es el que tiene la certeza de que eso que está esperando va a suceder. Está convencido, no lo veo, pero yo sé que lo voy a ver un día. Yo sé que va a suceder. Eso, según la Biblia, es la fe. Pero ¿qué sucede? Mira, ¿cuántos aquí les ha pasado eso? Estás en tu casa, una llamada, y de repente estás hablando con una persona y, espérame tantito, ¿dónde está mi celular? Híjole, no, mi celular, no, es que no encuentro mi celular. Y te dicen, pues no estás hablando con él. ¿Te ha pasado? Y tú, ay, aquí lo traigo, qué bárbaro. Entonces, escucha, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces creemos más en lo que vemos que en lo que sabemos. Tú sabes que tienes un celular, estás hablando por celular, pero como no estás viendo el celular porque lo tienes aquí, tú dices, ¿dónde está mi celular? Se me perdió. Así somos espiritualmente muchas veces. ¿Qué hacemos? Creemos más en lo que estamos viendo en el momento que en lo que sabemos de parte de Dios. Entonces, queremos creerle a Dios, pero a veces decimos, bueno, Señor, sí te creo, pero muéstrame una señal. Bueno, Señor, sí te creo, pero dame una evidencia. Bueno, Dios, sí te creo, pero explícame primero. Bueno, sí, pero pues mejor resuélvelo. Y si lo resuelves, entonces yo sé que así es. Yo sé que sí era cierto. A todos nos sucede, ¿verdad que sí? Entonces, pero Dios entiende esto y quiere llevarnos a un nivel más alto de fe. Ponme por favor la siguiente imagen. Dice, la fe madura cuando deja de depender de lo visible y comienza a descansar en la palabra de Dios. Por eso es fe. Por eso es fe. La fe tiene que ver con lo invisible, no con lo visible. Porque qué fácil creer en algo que tú puedes ver. Pero creer en algo que no ves, que no sientes, que no palpas, eso requiere de fe. Entonces, cuando tú comienzas a descansar más en lo que dice la palabra de Dios, que en lo que ven tus ojos, tu fe comienza a madurar. ¿Sí? Entonces, en los evangelios encontramos 3 personas que representan 3 maneras de creer. 3 personas, no personajes. Yo esta semana aprendí algo. No sé por qué hasta ahorita lo aprendí, pero así fue. Yo siempre decía, y ustedes me han escuchado, personajes de la Biblia. No, la Biblia no tiene personajes. La Biblia habla de personas, porque un personaje es algo ficticio, ¿verdad? Un actor representa un personaje en una película. El actor es la persona. A quien representa en la película es el personaje. En un cuento, Caperucita Roja es un personaje. El lobo también, pero no existe. Entonces en la Biblia no hay personajes, hay personas. Porque la Biblia no es un cuento, la Biblia es real. Y estas personas existieron. Entonces estas 3 personas en las que te voy a hablar no son personas malas. Son personas, las 3 amaban a Jesús. Solo que el tercero que vamos a ver es el que nos demuestra la fe que Dios quiere que tengamos. Pero no quiere decir que los otros 2 entonces sean malos. No. Simplemente son personas como tú y como yo que de repente pues
tiene su forma de creer. Y Dios quiere llevarnos al nivel de la tercera persona que vamos a ver. Entonces, comenzamos con la primera persona. Déjenme nada más porque ya le moví aquí. Bueno, el primer tipo de fe, que es la fe sensorial. Anótale ahí o tómale screenshot. La fe sensorial, que es la fe de Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Como el de la canción. Algo así, Tomás. El que fue discípulo de Jesús, que después fue apóstol de Jesús. ¿Sí? Este Tomás tenía la fe en ese momento, la fe sensorial. ¿Cuál es la fe sensorial? Es aquella que depende de lo que los sentidos pueden confirmar. Sensorial. ¿Sí? Lo que los sentidos pueden confirmar. Este tipo de fe necesita ver, necesita tocar, necesita comprobar antes de creer. ¿Está mal? No está mal. Es un nivel de fe. Ay, Tomás, todos ven a Tomás como el incrédulo, ¿verdad? Pero Tomás no era incrédulo. Simplemente tenía un nivel de fe que hasta ahí le llegaba. Entonces, el problema de este tipo de fe, bueno, yo sé que los sentimientos y las emociones son herramientas maravillosas que Dios nos dio, ¿verdad? No estamos satanizando las emociones ni los sentimientos. Dios no lo dio. Los 5 sentidos. El problema es que aunque son herramientas maravillosas, son pésimos líderes espirituales. Los sentidos son buenas herramientas aquí en la tierra, pero hablando espiritualmente son pésimos líderes. No te dejes liderar por tus sentimientos para lo espiritual. Tomás, él se dejó liderar por ese sentimiento. ¿Por qué? Porque los ojos pueden engañarnos, las emociones cambian, las circunstancias fluctúan, pero Dios permanece para siempre. Los seres humanos tendemos a ser fluctuantes cuando dejamos que nos lideren nuestros sentimientos, lo sensorial. Te pongo un ejemplo bíblico. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Ellos vieron abrirse el mar en 2. ¿Te imaginas qué tremendo? Ellos lo vieron. Ellos cruzaron ellos sentían la brisa, o yo no sé si se empaparon, no sé. Ellos vieron también caer el maná del cielo, ¿verdad? Todos los días. Era su alimento diario. Ellos vieron milagros. Es más, antes de salir de Egipto, vieron los milagros de las 12 plagas de... ¿Las 12 o las 10 plagas? Las 10 plagas. Pero también me equivoco. Las 10 plagas de Egipto a través de Moisés. Ellos vieron eso y aún así dudaron. Aún así dudaron. ¿Por qué? Porque lo sensorial muchas veces nos envuelve y sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. A pesar de que tú has visto milagros, de que has encontrado respuesta en Dios, hay días, sí o no, hay momentos que la fe sensorial te envuelve y dices no. No, yo tengo que ver, no, yo no lo siento. Hoy no siento la herencia total, entonces como no lo siento, no voy. Esa es la fe sensorial, ¿verdad? Pero fíjate bien lo que dice esta siguiente frase y presta mucha atención. Los milagros producen asombro, sí, pero solo la relación con Dios produce confianza. ¿Quieres vivir bajo milagros o quieres vivir bajo una relación? Si tú quieres ver milagro tras milagro tras milagro, y hay personas yendo a lugares donde suceden milagros. ¿Y ahora por qué fuiste? Es que hay unos milagros impresionantes. Ok, ¿y ahora por qué fuiste acá? Porque hay unos milagros impresionantes. Produce asombro el milagro, pero eso no te produce fe necesariamente. Lo que va a producir fe es tu relación con Dios diaria. Eso te va a producir confianza. Confianza. Entonces vamos hablando de Tomás, ¿verdad? Tomás, el que le decían el incrédulo, pero en realidad no era un hombre incrédulo. ¿Sabes qué sucedía con Tomás? Es que él era un hombre herido en su interior.
Tomás era un hombre que estaba herido en su interior. ¿Por qué? Porque muchos judíos de la época esperaban, la mayoría, que ese Jesús, ese Mesías que estaba profetizado, iba a llegar a establecer un reino con mano de hierro, que iba a derrotar a Roma y transformar la nación de Israel. Pero Jesús no llegó así. Muchos judíos pensaban que ese iba a ser el tipo de Mesías, como alguien militar, con fuerza. Y Jesús no llegó así. Jesús llegó con paz. Jesús llegó perdonando y cobijando a la prostituta, al desamparado, al estafador. Entonces era un Jesús diferente al que percibía el pueblo judío o que creían que podía llegar a ser. Entonces Tomás, cuando ve que ese Jesús debe de ser el Salvador del pueblo de Israel, de los judíos, en un momento dado está siendo azotado, torturado, es crucificado y muere, su fe se hiere. ¿Cómo es posible que aquel del que fue profetizado, que vendría a traer salvación, ahora en un madero, ahí todo derrotado, se hirió su fe? ¿Por qué? Porque la fe se hiere cuando las cosas no suceden como esperamos. Los judíos esperaban a un hombre tipo militar, un hombre rudo, un hombre que llegara con vara de hierro y destrozara todo el ejército romano, y no fue así. No fue así. Entonces, la duda aparece cuando Dios no hace las cosas como tú y yo esperábamos. ¿Por qué? Es que no dejamos de creer porque Dios sea infiel. Es que comenzamos a luchar con la duda porque nuestras expectativas fueron heridas. El problema son las expectativas. Tú tienes una expectativa de parte de Dios que debe de hacer las cosas como tú quieres o quisieras, pero si no las hace así, entonces esa expectativa causa una herida en ti y dices, no, yo creo que no es cierto. No, entonces Dios no es verdad ahí lo que me dicen ahí en el mensaje. Expectativas. ¿Qué sucede cuando tú confías en una persona y la persona, o tú esperas algo de esa persona y esa persona no actuó como tú esperabas? ¿Qué sucede? Te decepcionas de la persona. Yo esperaba que el pastor estuviera conmigo en esta situación y ni una llamada me hizo. Ya no quiero a mi pastor, ya no siento lo mismo por mi pastor. ¿Por qué? Expectativa. Expectativa. Y a veces lo mismo hacemos con Dios. Dios no estuvo, o Dios no lo hizo como yo pensé que debería de hacerlo, entonces se hiere la fe. Entonces vamos a leer Juan 20 del 24 al 25. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, por si no sabían, le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. O sea, esto es cuando ya resucitó. Y dice, pero él respondió, pues no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Entonces tú ves esto y tú piensas, incrédulo, ay Tomasito, qué bárbaro. Pero esto no está hablando de incredulidad. ¿Sabes de qué está hablando? De la reacción de alguien que no quiere volver a ilusionarse o no quiere volver a ser desilusionado. De una persona que pone una barrera y dice, no, a mí no me vuelven a desilusionar. Hasta que yo ponga mis manos en él, entonces voy a creer. Porque a mí me dijeron que ese Jesús venía a salvar a mi pueblo y lo crucificaron y se murió. Pues ¿cómo? No, pero él dijo que iba a resucitar, Tomás. Bueno, pues si resucitó, entonces yo tengo que cerciorarme. Es una persona con su ferida. Es como cuando una persona dice, yo ya no creo en el matrimonio. ¿Por qué?
No, es que, si bien, ya le anda diciendo, no te cases, por favor, no te cases. Un día una persona muy cercana a mí me dijo, ven para acá, por favor, te quiero pedir un favor. Y yo, ¿qué pasó? No te cases. Así me dijo. Había pasado en ese momento, estaba en un momento así de éxtasis increíble. Me dice, por favor, no me agarró así de los hombros. Me dice, no te cases. Y yo, trae. ¿Por qué? Es que es la reacción de alguien que no quiere volver a pasar por la desilusión. Entonces pone una barrera o pone una evidencia. A ver, ¿en realidad has cambiado? Pues eso es lo que le estaba pasando a Tomás, ¿verdad? Es como si Tomás dijera, no, ya sufrí una vez, no quiero volver a creer tan fácilmente. Entonces, fíjate bien lo que dice lo siguiente. Muchas veces la incredulidad no nace de la falta de fe, sino del miedo a volver a ser heridos. Muchas veces lo que tú piensas que es falta de fe en ti no es falta de fe, es que tienes el temor a volver a pasar por lo mismo que ya pasaste. Temor a volver a ser desilusionado, a volver a ser herida. Y no es que no creas, es que hay un temor en ti que te tiene esclavizado. Ese era el tipo de fe de Tomás. No es que fe no creyera en Jesucristo, anduvo con Jesucristo. No es que las personas no crean en el matrimonio, estoy dando el ejemplo del matrimonio. No es que no crean que hay matrimonios, es que fueron heridos en su matrimonio, no quieren volver a pasar por lo mismo. Entonces, siguiente, por favor, el versículo 24 dice, fíjate, lo voy a repetir. Tomás, uno de los 12 discípulos al que probaban el gemelo, ¿qué dice? No estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Los otros estaban cuando llegó Jesús. Jesús resucitó, vámonos. Tomás, yo no. ¿Por qué? Escucha, ¿por qué? Porque la duda crece en el aislamiento. Cuando tú dudas, cuando tú estás herido, cuando tú estás desilusionado de algo, ¿qué haces? Te aíslas. Me decepcioné de los pastores, me decepcioné de Herencia Total, me decepcioné de la gente. Ya no voy, me aíslo, porque estoy herido. Tomás no estaba con los otros. ¿Qué decía Tomás? Papas, no es cierto. El detalle importante aquí es que cuando una persona se aísla y se aleja, ahí es donde llegan las dudas. Los dardos de fuego del maligno, dice la Biblia, las mentiras. En el aislamiento es donde más el enemigo te ataca. Cuando te sientas desanimado, desanimada, desilusionado, desilusionada, es cuando más tienes que estar. Donde tal vez en ese momento no quieres estar. No te aísles. Dice, Tomás no estaba con los otros. Era el único que no estaba. Entonces, cuando una persona se aísla de la relación con Dios, de la adoración, de la iglesia, las preguntas entonces se vuelven más grandes en tu interior. Se hace más grande. Tú piensas, si me alejo voy a estar mejor. No, no vas a estar mejor. Vas a tener luchas más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué lección nos deja Tomás? Siguiente, por favor. Dice, entonces Jesús le dijo, cuando Tomás ya tocó sus heridas, dice, tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin verme. Escucha, Jesús no le estaba diciendo, eres un incrédulo, Tomás, ¿cómo te puedes llamar mi discípulo? No, no, no. Jesús le estaba mostrando un nivel más alto de fe. Le dijo, mira, el nivel en el que ahorita estás es que porque me has visto, creíste, pero hay otro nivel, Tomás, y son benditos los que creyeron aún sin verme. Jesús le estaba mostrando el siguiente nivel. No lo juzgó, no lo condenó, no dejó de ser discípulo. Simplemente le dijo, Tomás, este es tu nivel, pero yo quiero que vayas a otro nivel. ¿Verdad?
Entonces, siguiente, por favor, dice, la fe madura no depende de la evidencia, depende del carácter de Dios. Jesús había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. 11 discípulos, bueno, 10 porque Judas ya se había asesinado, suicidado. 9 creyeron, va a resucitar el tercer día, ¿cuál es el problema? Pero uno, Tomás dijo, sí creo, pero tengo que comprobar. Si se aparece, yo quiero meter mi dedo en sus heridas. Y entonces voy a decir, tú sí eres. Ese es el primer tipo de fe. ¿Están conmigo? Vamos al segundo tipo de fe. Es la fe lógica. Es la fe de Marta, de esta persona Marta. Juan capítulo 11, versículo 21 dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Contexto de esta historia. Marta y su hermana y su hermano Lázaro eran amigos de Jesucristo. La Biblia dice que ellos no se convirtieron en apóstoles. No anduvieron al lado de Jesucristo haciendo milagros y todo ese rollo. No. Pero dice la Biblia que eran sus amigos. O sea, Jesús tenía discípulos y tenía amigos. Marta, su hermana, y Lázaro eran sus amigos. Entonces Lázaro, que padecía de una enfermedad, llega un momento donde se complica la situación y resulta que Jesús estaba en otro lugar, en otro pueblo, en otra ciudad, yo qué sé yo. Y le hacen, le llaman, ¿no? Le hacen llegar la noticia de que, ¿sabes qué? Lázaro se puso grave, Jesús. O sea, tú sabes que padece de algo, pero está muy grave ahorita. Y sabes que está a punto de morirse. ¿Y sabes qué hace Jesús? Dice, ok, me voy a quedar 2 días más aquí. De su amigo, 2 días que se quedó en el lugar donde estaba chambeando, más 2 días de trayecto. Entonces él llega, a los 4 días, muere, obviamente Lázaro ya había muerto, y Marta le dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es la fe de la lógica. Jesús, por eso te mandamos llamar. Porque sabemos que tú lo podías sanar. Pero como te quedaste, pasaron los días, murió. Y como no estuviste aquí, murió. Tú dices, pues sí, es lógico, ¿verdad? Si no está, pues ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, Marta no era incrédula. Marta creía que Jesús podía sanar a su hermano. Por eso le dieron la noticia. Pero Marta es de las personas que cree mientras todo tiene sentido. Si tiene sentido para mí, yo creo. Hay personas que a mí me han dicho, pastor, me gustó lo que dijiste y por eso estoy ahí. Me hace sentido todo lo que dijiste. Y si no te hubiera hecho sentido, ¿qué onda? De hecho, yo no digo lo que yo quiero decir, digo lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, es que Marta tenía fe, pero una fe condicionada por el tiempo y por las circunstancias. Tiempo y circunstancias. Si hubieras estado aquí, o sea, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Si no te hubieras quedado allá, entonces Marta creía que Jesús podía sanar, pero no después del muerto, Lázaro, ¿verdad? Dice, pues tú puedes sanar, pero un vivo, un muerto, ya para qué lo sanas, ya está muerto. Jesús puede intervenir, creía Marta, pero no después de 4 días. Tiempo y espacio. Marta tenía una fe donde si yo lo creo sujeto al tiempo o al espacio o a la circunstancia, entonces sí. Entonces muchos de nosotros decimos muchas veces, Dios puede hacerlo, sí, pero ya pasó el tiempo. Dios podía hacerlo, pero ahorita yo creo que ya no, ya pasó el tiempo.
Es que yo ya soy muy grande. O sea, creo que Dios lo puede hacer, pero lo pudo haber hecho hace 10 años, ahorita ya estoy ruco. Muchos dicen, yo creo que Jesús puede sanar, pero ¿cómo si el estudio que me dio el médico dice esto? Yo creo que Dios me puede prosperar, pero estoy cerrando mi negocio. Esa es la fe de la lógica, la fe que tenía Marta, una persona que conocía el poder de Dios, pero no conocía las dimensiones del poder de Dios. Creía que Jesús podía actuar, pero dentro de ciertos límites. Escucha esto. Tú y yo muchas veces creemos que Dios puede actuar, pero dentro de ciertos límites. O en cierto tiempo, o en cierto lugar. Entonces, muchas veces hacemos lo mismo que Marta nosotros. Dios puede proveer, pero no en esta crisis, no en este país, no con este gobierno. Dios puede restaurar una relación, no, pero no después de tantos años, ya está desgastadísima. Dios puede salvar, no, pero esa persona, el hombre, se no lo salva nadie. A no lo, a todo lo pasa, pero ni Dios lo puede salvar. Y nos damos cuenta que el más duro de los más duros se convierte en el más seguidor de Jesucristo. Entonces hay un choque entre lógica y fe. Marta veía una tumba, Marta veía un cadáver, Marta veía 4 días, Marta veía tardanza. Pero Jesús veía una oportunidad, una manifestación de gloria y un milagro histórico. Jesús no había resucitado todavía nadie. ¿Qué dijo Jesús? Voy a dejar que se muera, porque el milagro va a ser mayor. La gloria va a ser mayor. Él llegó y vio a sus amigos sentidos con él, llorando. No que eras el que lo amabas. Me desilusionaste, te preferiste seguir en tu chamba que venir por tu amigo. Y Jesús estaba pensando, es que no, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. Yo estoy dejando que eso pase para que vean una gloria mayor en su vida. El milagro de la resurrección. Y muchas veces tú y yo estamos igual. Dios deja que muera algo en nosotros, se tarda, no llega. Y tú dices, me desilusionó, Jesús no llegó cuando más lo necesitaba, tal persona no estuvo cuando más lo necesitaba. Y Jesús dice, no es que no te estoy dejando, es que quiero mostrar una gloria mayor en tu vida. El problema es que muchos de nosotros decimos, renuncio porque no llegaste. Y ya no pudiste ver la gloria de Dios manifestada. Entonces vamos siguiendo, dice, siguiente versículo, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Me voy a apurar, falta una persona. Entonces, escucha, Jesús no le estaba ofreciendo una solución a Marta, Jesús le estaba revelándose a sí mismo en persona. Jesús no le dijo, lo voy a resucitar. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Es que cuando tú estás en un momento donde dices, esto ya valió, esto ya se acabó, tú esperas una solución, pero Jesús, ¿sabes qué es lo que quiere? Presentarse a su vida. No, ahorita no pienses en la solución, piensa en quién soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. Muchas personas llegan al cristianismo o al evangelio de Cristo buscando una solución y Dios dice, no te voy a solucionar, me voy a presentar a ti. Antes que la solución, Dios está más interesado en presentarse en persona a ti y la solución viene después. Siguiente, dice, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, estaba enojado. Dice, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corre la piedra a un lado, les dijo. Jesús entonces, Marta, la hermana del muerto, protestó. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, escúchate, es que todavía, ¿no? La lógica, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Y Jesús le responde, bueno, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios.
O sea, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. A ver, háblame de este. Y martes uno que dice, no, 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 no. Ah, que va a salir una peste. Tiene 4 días. Y Jesús, yo me imagino que Jesús así como, ay, Padre, ¿cómo le hago? No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, mira, la lógica humana trabaja con probabilidades. La fe trabaja con promesas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Tú puedes decir, no, pues sí me lo prometió, pero es muy poco probable que suceda. Pues porque yo no puedo, porque no tengo la preparación, porque no tengo el recurso, porque no tengo esto, porque no... Entonces hay personas que se basan mucho en el cálculo, la estadística, en las probabilidades. A ver, pero la fe no se basa en probabilidades, la fe se basa en promesas. Si la Biblia lo dice, ahí está. ¿Qué probabilidades hay? Pues tal vez ninguna probabilidad, pero Dios lo dijo. Siguiente, por favor. La fe lógica pone límites donde Dios pone posibilidades. Jesús les quería enseñar con la muerte de Lázaro. Ustedes están poniendo su esperanza en un hombre vivo que puedo sanarlo, pero yo voy a ir más allá de las posibilidades. Ese hombre muerto lo voy a resucitar. La fe de Marta. ¿Estás conmigo? Vamos al tercer tipo de fe. La fe de autoridad. La fe del centurión romano. La fe del centurión romano. Mateo 8, versículos del 8 al 10. Dice, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Contexto, este hombre, un centurión romano, un hombre de eminencia, no era un soldado romano, era un centurión romano, un tipo que tenía renombre y respeto, pero tenía un siervo que él amaba, dice la Biblia, y se enfermó gravemente. Entonces él va y sabe que Jesús es un hombre que hace milagros, y entonces va y dice, Jesús, por favor, sana a mi siervo, dice la historia. Y Jesús le dice, bueno, está bien, pues vamos para allá. Y dice, no tienes que venir a donde está, porque no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo, o sea, aquí donde estás, pronuncia la palabra y mi siervo sanará. Mira, el centurión romano no era del pueblo de Israel, no era judío. Los soldados romanos en ese tiempo eran consideradas personas no solo que se encargaban de la seguridad pública de Roma, sino eran personas expertos en asesinato y en tortura. Expertos. Los soldados romanos les enseñaban no solo a asesinar, sino a torturar antes de. De hecho, Roma creó e inventó la muerte de crucifixión. Porque ellos decían, no, es que la pena de muerte no tiene chistes, si de verdad un espadazo y ahí queda. No, hay que hacerlo sufrir antes. Y el máximo sufrimiento que se pueda. Imagínate, y en su mente idearon cómo una persona puede sufrir su cuerpo en lo máximo hasta que ni siquiera lo tengan que matar, solito se va a morir de tanta tortura. Eso era la crucifixión. Así eran los soldados romanos. Los soldados romanos llegaban a un lugar porque les daban órdenes y llegaban, apresaban a alguien, y si veían que en esa casa o en ese lugar había mujeres, decían, estas son para acá, y las violaban. Y después mataban a la persona o se la llevaban preso. O sea, un soldado romano era considerado lo peor de entre lo peor. Y los judíos así los consideraban porque los romanos veían a los judíos como nada. Entonces imagínate, el centurión romano dice, es que con qué cara, ¿verdad? Soy un soldado, un centurión romano, y yo sé lo que piensan los judíos de nosotros. Dice la Biblia que él no era así, Él era un hombre diferente, pero obviamente, como todo,
generalizamos, ¿verdad? Pues el 90% de los soldados son así, todos son así. Entonces él dice, ¿cómo voy a ir con un hombre judío a decirle, échame la mano? Por eso él dice, mira, Jesús, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa. Yo soy un centurión romano. Estoy catalogado de entre lo peor para ustedes los judíos. Así que no soy digno de que tú pises mi casa. Solamente pronuncia la palabra ahí donde tú estás. Yo sé que mi siervo va a sanar. ¿Cuál fue el secreto del centurión? No pidió una visita, no pidió una señal, no pidió una confirmación, no pidió una manifestación. Solo pidió ¿qué? ¿Qué pidió? Una palabra. Una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué pidió una palabra? Porque era un hombre que entendía el principio de la autoridad. Vamos a ver el siguiente versículo, ahí lo dice. Lo sé, dice el centurión, porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo les tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. O sea, el centurión me está diciendo, entiendo perfectamente cómo funciona la autoridad. Yo no tengo que estar donde están mis soldados, yo solo doy la palabra y ellos van y lo hacen. Y así como yo estoy sobre autoridad de alguien está sobre autoridad mía. Y Jesús, ¿sabes qué? Tu palabra está sobre autoridad de cualquier cosa. Tu palabra está sobre autoridad sobre la enfermedad. Por eso solo di la palabra y va a sanar. No necesitas ir, porque entiendo la autoridad. Así como yo les digo, ve y van y no tengo que estar ahí. Si tú dices la palabra, ni siquiera tienes que ir y ponerle manos, va a sanar. ¿Por qué? Porque el centurión entendía lo que es la sujeción. Lo que es la sujeción. Él tenía personas que se sujetaban a él. Tronaba los dedos y la gente debajo de él lo hacía. Se sujetaban, pero a él también le tronaban los dedos encima de él y él decía, también aquí estoy. Entonces él dice, mira Jesús, la enfermedad, la pobreza, la pérdida está sujeto a lo que tú digas. Por eso solo di la palabra. Así pasa. Entonces el centurión entendió que las enfermedades estaban sujetas a Cristo. Entendió que la distancia estaba sujeta a Cristo, por eso él no tenía que estar ahí. Él entendió que las circunstancias estaban sujetas a Cristo. El centurión sabía que todo estaba sujeto a Cristo. Todo. Entonces dice, solo pronuncia la palabra. Solo pronuncia la palabra. La fe está totalmente relacionada con lo que hablamos. Totalmente relacionado. Si tú dices, yo tengo fe para esto y tú no estás hablando lo que crees, es que yo creo en mi corazón. Confiésalo con tu boca lo que crees en tu corazón. Dice un versículo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que Dios me puede sanar. Y te levantas todas las mañanas, ¡ay, qué fregado me siento el día de hoy! Tu palabra no va de acuerdo a lo que crees. Tú quieres ser sano, levántate todas las mañanas y di, gracias Dios, porque aunque en mi cuerpo no lo siento, yo sé que por tus llagas yo soy sano. Y si al día siguiente te sigues sintiendo igual, yo te doy gracias porque las llagas de Jesucristo son suficientes para sanarme de esta enfermedad. Solo di la palabra. Solo di la palabra, dijo el centurión.
Entonces, ¿Dios a qué nos está llamando? A una fe como la del centurión. No necesitó ver para creer. No usó su lógica. Oye, pero está lejos y tú estás aquí, yo soy romano, tú eres judío. No. Dice, yo solo sé, no sé qué hablabas, yo solo sé que tú eres Jesús, que tú todo está sujeto a ti. Di la palabra y mi siervo va a ser. Y Jesús, ponme la siguiente. Jesús dice, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Ni siquiera los suyos tenían la fe de un hombre considerado lo peor de lo peor. Es que hay personas que no vienen a herencia total y tienen más fe que tú y yo muchas veces. Pero Dios, ¿por qué lo respaldó si él no va a herencia total y él no va a herencia? Porque tiene más fe que tú, cabezón. Por eso es que no es de qué tan santo, santa te creas. Es que tanta fe tú tienes en aquel al que están sujetas todas las cosas. Tomás necesitó tocar, Marta necesitó entender, el centurión solo necesitó escuchar la palabra. Por eso te decimos y te animamos constantemente, asiste a todo lo que puedas, porque ahí vas a escuchar la palabra. Y lo único que muchas veces vas a necesitar es una palabra de parte de Dios. La crees, la tomas, se sujeta a lo que estás padeciendo y se hace. Y se hace. La fe de autoridad descansa en la naturaleza de Dios. No pregunta, ¿lo hará? No, la fe pregunta, ¿qué dijo? Dijo que soy sano Dijo que soy próspero, soy próspero. Dijo que todo lo puedo. Dijo que puedo ser sanado de esta herida, puedo ser sanado. Dice que me da una nueva vida, puedo tener una nueva vida. Dice que me da otra oportunidad, me da otra oportunidad. Esa es la fe real del centurión, como la del centurión. Si Dios habló algo a tu vida, ha hablado algo a tu vida, quiero decirte algo. Él ya comenzó, Él ya está obrando, ya está sucediendo, aunque no lo veas. Es que me dice que Dios puede restaurar mi familia, pero yo no. Es que ya Dios ya empezó, es que ya está obrando, ya está sucediendo, pero tienes que creerlo y tienes que hablarlo. Es que mi esposa sigue siendo la misma, mi esposo sigue siendo el mismo, mis hijos siguen siendo los mismos. No lo digas, declara lo que dice la palabra. Mi casa nos serviremos a Jehová. Ay, si conocieras a mi esposo. Levántate todas las mañanas. Los que aquí tienen familiares que todavía no tienen ese encuentro con Jesús y quieres tener, levántate todas las mañanas y di, él, ella, ellos, un día entrarán por esa puerta de herencia total y estarán levantando sus manos, adorando al Rey de Reyes. Dale ese aplauso a Dios. Pero no lo veo. Me acabo de echar una bronca con ellos, ¿verdad? Ya está sucediendo, ya está obrando. No necesitas verlo para creer, necesitas declarar lo que ya dijo. Esta es una de las pocas veces que Jesús se maravilla de una persona en la Biblia. Dice, no he visto una fe. ¿De qué se maravilló? De una persona que entendió que la palabra de Dios posee autoridad absoluta. Cualquiera que sea la circunstancia que estás viviendo, en el contexto que sea,
Deja que la palabra sea autoridad sobre eso que estás viviendo. No lo sensorial, no tu lógica, la palabra sobre esa circunstancia. ¿Y qué dice la palabra sobre esa circunstancia? Por eso tienes que leer tu Biblia, por eso tienes que venir, por eso tienes que preguntarnos, oye pastor, ¿y aquí qué onda? Para eso estamos aquí, para aprender. Es que no, esto no es un museo de santos ni de personas perfectas. Somos personas quebradas. Estamos aprendiendo a cómo Dios restaura ciertas áreas en nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces, si puedes ahí cerrar tus ojos. Cuando Dios dice, yo estaré contigo, la fe de autoridad responde, entonces quiere decir que no estoy solo. Cuando Dios dice, mi Dios proveerá, entonces la fe de autoridad responde, tengo provisión. Cuando Dios dice, por sus llagas has sido sanado, la fe de autoridad responde, esa palabra es suficiente para mí, aunque me duela todo el cuerpo. ¿Cómo puedo llegar a obtener esa fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene cuando yo me pongo manos sobre ti y me pongo a orar por ti. La fe viene, dice la Biblia, por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres que yo ore por ti para que Dios te dé fe? Mi oración sería, Señor, dale un hambre tan inmensa por tu palabra, porque sé que tu palabra le va a producir fe. Señor, dale hambre por venir todos los domingos aquí a escuchar tu palabra. Dale hambre por asistir a un grupo de amistad para que pueda escuchar tu palabra. Dale hambre para que en su día a día en su casa abra su Biblia y la lea. Es que yo puedo orar por ti como si fuera magia. Señor, en este momento yo imparto la unción de la fe. No dice la Biblia eso. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Pídele a Dios que te dé más hambre por su palabra, más hambre por escuchar lo que Él tiene que decirte. Y entonces va a llegar la fe a tu vida.